Porque creo que un problema que tenemos los emprendedores es que muchas veces nos enamoramos de la solución y no del problema. Por supuesto que tienes que tener el conocimiento, las herramientas, lo que tienes que aplicar para que tu empresa tenga una estrategia, tenga una visión. En Victoria 147 abordamos el emprendimiento en 3 esferas: la persona, la empresa y la comunidad. Justo Shark Tank lo que viene a hacer en este país es democratizar el que puedas emprender. El hacer como mucho más viral, decir, ay, oye, esa idea pues no sonaba tan sofisticada y le metieron lana. Pues yo también lo puedo hacer. Para mí, detrás de un fracaso hay un valiente que lo intenta. Este es un capítulo muy interesante de Aprender para Emprender. Nos visita Ana Victoria García. Ya saben, Victoria 147, CEO y fundadora, escritora del libro Ellas, Shark Tank en algunas temporadas. Y vamos a aprender mucho, vamos a conversar mucho sobre todos los ámbitos del emprendimiento en la línea de lo que ella va viendo desde su experiencia en Endeavor, experiencia en 147, en Victoria 147, y cómo esto ha llevado a muchas empresas a acelerar. Ya nos va a contar ahora acerca de más de 30.000 empresas que han logrado dar esos pasos. Así que quédense para que nos acompañen y puedan aprender mucho. Hola a todos y todas. Mi nombre es Oscar Banda y soy el vicepresidente y director general del negocio B2B de AT&T en México. Este es un capítulo muy interesante de Aprender para Emprender. Entonces, sin más preámbulo, les presento a Ana Victoria García. Muchas gracias, Ana Victoria, por estar aquí. Ay, feliz, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que estén por aquí. Cuéntanos un poquito sobre en qué momento estás. O sea, la gente te conoce mucho por Shark Tank, te conoce por Victoria 147, que vamos a hablar un poco sobre eso ahora. Pero, ¿cuál es el momento de la vida de Victoria? Uy, pues a ver, creo que el protagonismo más grande lo lleva mi bebé, tiene 2 años, y es una etapa increíble que he descubierto de la maternidad, que se me da como muy natural, y es muy lindo eso, y creo que me ha transformado no nada más en lo personal, sino en lo laboral también. Con Victoria 147 estamos en un lugar también como de un antes y un después, haciendo proyectos de data muy interesantes, porque nos dimos cuenta que we speak woman. O sea, hablamos el lenguaje de la mujer. Tenemos una red de más de 33,000 emprendedoras. Entonces, es data viva que le está siendo como muy útil a los tomadores de decisiones y eso nos está emocionando mucho. Y pues también en un híbrido nómada, personalmente, porque estoy entre Nueva York y México viviendo. Entonces, eso también siento que me da muchísima riqueza. O sea, de pronto llego a México y ves el contraste cuando vives también fuera, ¿no? O llegas a Nueva York y valoras unas cosas increíbles de México. Entonces, siento que también en ese nomadismo, muy inspirada y con ojos muy abiertos de estos dos mundos parecidos, pero también muy contrarios. Si le vieras capítulos al libro, ¿en qué capítulo estamos? O sea, ¿qué capítulos has vivido desde dejando la niñez, no? Hoy, Ana Victoria. ¿Cómo le llamarías a los capítulos de tu vida? Yo creo que hoy, después de ya salir de estos 2 años de mi bebé y tal, es como expansivo. O sea, como que estoy como muy emocionada, con mucha curiosidad, con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces siento que estoy muy expansiva. Por ahí vi en un TED creo, que habías empezado tu carrera comercial, si quieres llamarlo así, de comerciante, dibujando, calcando en la escuela y vendiendo páginas adelantadas con la premura de que llegues a vender antes que ellos lleguen a la página del libro. Sí. Que esa niña que me imagino que tendría como... Vi el dibujo ahí, vi un perro con 5 patas y... Debe ser como 5 años. No, ¿cuál los 6? Siempre fui bien emprendedora, por ejemplo de mi mamá. O sea, mi mamá fue muy emprendedora, siempre había uno muy comerciante, más bien. Vengo de una familia de comerciantes, de inmigrantes que salieron de país, en donde llegan acá y ven oportunidades y empiezan a trabajar y a vender cosas. Y mi mamá fue eso, y a mí me encantaba acompañarla y vender sus libros en ese entonces de inglés, y yo dar cambio. Siempre me encanta el intercambio de dinero, los números, siento que materializan sueños, ¿no? Entonces, desde chiquita mi mamá daba ese ejemplo y no me la ponía fácil. Me decía, ¿quieres algo? Pues tú cómpratelo. Y yo de 5 años. Y justo como que sacas ese wifi de oportunidades de decir, ¿dónde mi talento puede ser comercializable? Y entonces, desde casa, de, oye, mamá, hoy no vino la chava que nos ayuda en la limpieza, ¿cuánto me pagas por hacer el baño? O sea, siempre era como un intercambio y siempre fui muy viva porque no me gustaba el no. Si yo quería mi pony de la juguetería, pues quería
mi dinerito llegaba con, ya sabes, 25,000 monedas así de, bueno, 1, 2, 3, ¿ah? Completo. Sí, y siempre como que tuve esa venita. No había K-Swiss en ese entonces, estos tenis en México, yo los conseguí, los vendí en la escuela, hacía pulseritas, siempre como que estaba muy comerciante. ¿Y no crees que nos pasa a los que estamos en ventas al menos, que el placer de ese primer momento en el que tú das y te dan dinero y ya nos separamos y eres libre con tu dinero, crea una conexión súper potente que no sé, hay profesiones que no quiero decir que los abogados no, pero no es tan transaccional y creo que ese momento en el que el emprendedor, el empresario, cualquier persona que haga algo por su arte y no solamente de dependiente, siente el dinero en la mano y dice, qué poder que tengo. Total, y te voy a decir, yo creo que es una creatividad también, porque es como una improvisación, es un baile en donde tú estás con una agenda, pero no sabes la agenda del otro, y de pronto escuchas, ves insights, vas tejiendo tu historia, improvisando, y esa dopamina que posiblemente se siente en una reunión y sí me interesa, ¡pum!, ¿no? O sea, es como cierre de broche de oro. Es como muy motivador, ¿no? Porque tú provocas, estás creando en blanco algo que está por suceder. O sea, tú has hecho eso. Sí. Y antes de meternos a ya tu trayectoria y experiencia, ¿qué crees que le diría esa niña Ana Victoria de 5 años y que hacía los dibujos a la de hoy si tuvieran que juntarse frente a frente? Yo creo que estaría contenta. Te voy a decir, yo desde chiquita quería ser grande porque quería hacer cosas. Yo jugaba con mi oficina, me hacía mis tarjetas de crédito, hacía que el coche fuera o sea, el sillón lo hacía un coche porque soñaba con manejar. O sea, como que la independencia y la libertad siempre han sido un deseo como muy innato en mí. Y de chica, de pronto, pues tienes tus barreras, ¿no? No soy adulto, no puedo tomar decisiones, no puedo irme sola a vivir. Y yo tenía sueños más grandes de lo que yo tenía en ese entonces. Y entonces siento que hoy sí tenía asignaturas pendientes con esa niña. Lo único que no le he dado es un perro. O sea, eso siento que ese sueño ya transmutó. Estaba obsesionada con tener un perro. Mi mamá, Cruella de Vil, nunca me lo dio. Y esa es la única asignatura que conscientemente digo, no. Por ahora no, amiga, pero todo lo demás, viajes, tener mi empresa, manejar, son cosas que me he dado, ¿sabes? Y siento que sí le he cumplido a esa niña. Qué maravilla. Ahora que mencionas lo del perro, he vuelto a ver por 15ª vez una película de Bruce Willis viejísima que se llama Mi encuentro conmigo. ¿Qué tal? Mírala, mírala, porque Sí, de acuerdo. Dios, niñito así, claro, que lo odia y así que, sí. Y el niño, porque la neta sí tenía un perrito que era la promesa del niño, del adulto al niño. Y entonces, ¿tu pasado empieza por Endeavor? Por ahí, Mi primer trabajo como real, sí, Endeavor. ¿Qué tal la experiencia de ver sin ser parte, ¿no? Porque tú eras una empleada, una colaboradora, pero luego ahora haces un poco del rol de una aceleradora, una incubadora, pero es tu negocio. Sí. ¿Qué tan desapasionado, cómo sientes la diferencia de estar adentro y afuera? Siempre he sido muy apasionada. Yo desde Endeavor lo hice mío, ¿no? Y me encantaba y creo que fue una gran plataforma y una gran escuela. Y le tengo un montón de cariño porque fue mi primera puerta a ver profesionalmente a estos locos emprendedores que por más nos que les decían, seguían insistiendo, por más caídas que tenían, se seguían levantando. Y para mí ver a una Tatiana Bilbao hablar de lo que hacía, a un Carlos Mieri Tenán de Moshi Moshi ver lo que hacía, yo decía, es que yo quiero algún día que lo que haga me llene la vida con esa pasión en los ojos, ¿no? Entonces lo veía muy de cerca y me apasionaba mucho, pero como tú dices, una línea, ¿no? De no es mío. Y justo ahí yo detecto una oportunidad, porque en Endeavor no había mujeres. De 100 emprendedores que había en el portafolio, solo 3 de ellos eran mujeres. 3 de 100. Sí. Y entonces yo por más que insistía, los traía y tal, se quedaban en el proceso las mujeres. Como que había algo que no les hacía afinidad con la metodología de Endeavor, con como crece, no con el ambiente. Decían, no, hay algo que no me casa y se quedaban en el camino. Y entonces me doy cuenta que hay que hacer una metodología distinta, hay que hacer una comunidad diferente y entonces creo Victoria 147. Entonces para mí también fue una detección de hay un problema no resuelto, hay una comunidad que requiere de algo distinto y es ahí cuando lo hago mío. O sea, sin Endeavor no hubiera habido Victoria 147, ¿tú crees? Es probable que no. Ahí se detectó el problema. Nunca sabemos la historia paralela de Ana Victoria que estudió diseño y ahorita está quién sabe en dónde. Claro.
Y cuéntame una cosa, en esta experiencia de Endeavor y ahora con Victoria 147 y estas 33 3,000 mujeres. que me parece un número exorbitante. Buenísimo y felicidades. Gracias. ¿Qué ves que le falte a este emprendedor que de pronto tiene que ser es generalmente un especialista en algo y luego pasa a ser un multidisciplinario o pasa a ser una multidisciplinaria? Y yo me acuerdo mucho un chiste que me dijeron en Paraguay de que la emprendedora es como Zoila, ¿no? La que cobra, la que paga, la que vende, la que va al SAT, etcétera. Y ¿cómo haces? ¿Qué ves tú que tienen en común de este gap de multidisciplinario versus la especialidad? ¿Qué conocimientos crees que les falta? Me acuerdo con un emprendedor que le tenía mucho cariño, Pablo González Cid, de Café Punta del Cielo. Justo yo decía, es que seguro todos tus manuales dicen y terminan en pregúntale a Pablo. No, o sea, es como todos los caminos llevan a pregúntale a Pablo. Y yo creo que sí. Y yo creo que hay emprendedores en su mayoría que son generalistas. Porque cuando eres emprendedor tienes que tener una noción bastante general de que todo te haga sentido, pero quizás no haces el doble clic de la profundidad y es ahí donde te haces de manos especialistas, ¿no? Y yo creo que esa es la generalidad, porque creo que el emprendedor justamente es el que tiene que estar desde arriba viendo dónde está el siguiente paso, dónde está la siguiente oportunidad. Pero evolucionas obviamente de ser one man show a de pronto extender tus manos, ¿no? Y yo creo que ahí está el mayor reto, porque entrevistaba a otro emprendedor de una empresa de alcohol tal y decía, ¿en qué momento, Dani, soltaste, delegaste? Dice, no lo he hecho. Yo sigo haciéndolo. Y creo que ese es el mayor reto para cualquier empresa que quiera escalar y que quiera ser de emprendedor a empresario, ¿no? Ahora, cuando los emprendedores son especialistas, porque quizás hay algo muy técnico en lo que hacen, creo que justamente su visión tiene que crecer hacia ese generalista que no solo se quede en el producto o en la solución, sino realmente tenga ojos para la evolución. Porque creo que un problema que tenemos los emprendedores es que muchas veces nos enamoramos de la solución y no del problema. Y justamente cuando tus ojos están tan clavados en, es que este es mi cachorro y este es mi producto y no ves que realmente lo de afuera está requiriendo algo distinto, ahí es donde perdemos totalmente el foco. Y dentro de ese gap de carencias o de skills, ¿ves cosas constantes o patrones de hombres y de mujeres? O sea, me encantaría que me ayudes a visibilizar cuánto más difícil o qué habilidades o qué stoppers tienen en particular las mujeres emprendiendo en Latinoamérica y emprendiendo en México. Uy, es que aquí nos podíamos quedar Dale. 2 días. A ver, primero parto en que tanto hombres y como mujeres tenemos disponibles todas las habilidades que nos da, yo lo llamo como la energía femenina y masculina está disponible para ambos, ¿no? Y es como cuando tomas un café. Si tú tomas un café por el beneficio último, ¿no? El efecto, tal vez te tomas un espresso. Quieres estar despierto, quieres ese shot de energía. Lo estás tomando de una forma muy masculina. Si tú de pronto haces el ritual, trituras el café, lo calientas, haces un método distinto, disfrutas cada una de las temperaturas del café hasta que enfría, estás tomándolo de una forma más femenina. Entonces, yo creo que como perfiles, de pronto los más completos tenemos la habilidad de rotar entre ambas energías y decir, oye, voy a setear mis objetivos. Mente mucho más masculina, ambiciosa, veo el fin, entiendo hacia dónde voy. Ahora, el cómo, femenino. Vamos a ver cómo aprovechamos al equipo, cómo es el camino, cómo tenemos flexibilidad de cambiar de rumbo en caso de que tengamos que hacer un camino diferente. Entonces, partiendo de eso, yo creo que lo que no hemos entendido como sociedad es a despegarnos de roles tan estrictos y entender lo que está disponible para nosotros para poder oscilar entre ambas energías y que no nada más en el trabajo, sino en la casa, entendamos los roles desde un lugar no hombre-mujer, sino desde las habilidades o el momentum en donde estamos. Digo todo esto porque creo que los retos que tenemos hoy es justamente desfronterizarnos de esos roles que hoy no nos permiten de pronto en un ambiente laboral a las mujeres introducirnos de una forma mucho más natural y mucho más orgánica. ¿Cuál es uno de los
topes más grandes que tenemos las mujeres, que biológicamente hay un momento en donde nos embarazamos y físicamente tenemos requisitos que hacer para cuidar a un bebé que no podemos freelancear, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que nos vuelve menos competitivas ante un perfil que decide no parar. El tema es que el perfil que no decide parar se está perdiendo de paternar también. Y es ahí donde te digo que tenemos la elección de tener distintos roles. Porque si de pronto los dos tomáramos la posibilidad de repartir la paternidad y la maternidad, entonces volveríamos ante lo profesional y lo personal a ser igual de competitivos. Y siento que ese es el gran stopper, porque hoy el mundo no está hecho, y ahí me vuelvo un poco más hippie, no está tan humanizado para entender las etapas distintas de las mujeres y de los hombres y de permitir vivir esa parte personal armoniosamente con la profesional. Y es ahí donde hoy nos duele la cabeza, es ahí donde veo a las mujeres abandonar su trabajo y no volver a la vida profesional y separarse de eso y tratar y encontrar en el emprendimiento quizás una avenida de volver a seguir su vida profesional porque puedes administrar tus tiempos, ¿sabes? Está increíble. Es una posibilidad. O sea, y en Victoria Centro Proyecto lo desarrollan así como puede ser la continuación más libre de tu vida. En Victoria 147 abordamos el emprendimiento en 3 esferas: la persona, la empresa y la comunidad, porque sabemos que las mujeres son muy conscientes de no separarse de esas 3 áreas y formamos estas 3 aristas porque son importantes e indispensables. La personal, tienes que tener esta resiliencia, tienes que tener esta fuerza de voluntad, esta constancia, esta también, pues, reforzamiento de la mentalidad que tienes, de la actitud que tienes, porque hoy el 72% de los emprendedores tienen burnout. Entonces, si no estás fuerte personalmente, te vas a derrumbar. Y emprender tiene muchísimas caídas libres, ¿no? Después la parte de la empresa, por supuesto que tienes que tener el conocimiento, las herramientas, lo que tienes que aplicar para que tu empresa tenga una estrategia, tenga una visión, tenga, ¿sabes? Una fuerte plan. Y comunidad, no avanzamos solas. A mí me encanta el término de las cebras, las empresas cebras, que son estas empresas que son un poco la antítesis de los unicornios, porque dicen: crecemos en manada, en tribu, nos acompañamos, nos colaboramos. Vamos quizás no, ¡pum!, en estos sprints rapidísimos, pero vamos creciendo sosteniblemente y vamos siendo rentables en comunidad. Entonces, esos son los 3 pilares que creemos que la mujer también está buscando como empresaria. Qué maravilla. Sí, el tema del cómo mi mamá ha incluido a mi hermana, no, mi hermana sí, vi hacer la antítesis, pero ya tengo que dejar de trabajar porque ya voy a tener hijos. Sí. Y caray, y luego dependencia económica y luego todos los problemas que se derivan a partir de eso en la sociedad, en la pareja y en todo lo demás. Entonces sí, qué bonito verlo. En alguna entrevista te escuché comentar que cuando tuvieron a tu hijo, tu esposo también tomó su licencia de paternidad y fue como que, oye, voy a ejercer lo que está en la política, y nadie lo había tomado. Sí. Y que tú le pedías a la gente de tu equipo: ok, yo te voy a dar esto, pero que tu esposa haga también su parte, ¿no? Porque si no estamos alimentando este modelo tradicional de la mujer descansa y el hombre sigue trabajando y llega y deja el dinero. Exacto. Y yo, mi esposo, y se lo reconozco un montón porque está empleado en una empresa americana en Nueva York, financiera, en consultoría, que pues te rebasan por todos lados, ¿no? Y justo eso es lo que la gente no se atreve a parar. Y yo creo que hoy en día tenemos que ser mucho más conscientes del ritmo que llevamos. Y entonces él, cuando no nada más se pide el paternity leave, sino también le suma las vacaciones que no se había tomado, y entonces son casi 4 meses de paternity leave, era como de... ¿Nunca había parado en su vida 4 meses? No, nunca. Y nadie de su empresa. Y todos decían como muy orgullosos, muy machos, así de: no, yo ese día que nació yo estaba mandando el correo de la propuesta y no. Y él como: pero te perdiste de conocer a tus hijos. O sea, ¿qué tiene eso de presumible, no? Y la realidad es que te das cuenta que después los trabajos o te vas o te corren o pasa una etapa, te mueves y dices: wow, le di una importancia. No te digo que seamos irresponsables. Yo soy súper intensa en mi trabajo, pero desde un lugar como bien consciente, ¿sabes? Porque al final del día también eso es lo que permeas en el lugar donde trabajas. Y somos humanos, no se nos cae lo humano cuando entras a una empresa. Y yo creo que eso es lo que hay que fomentar más. Totalmente de acuerdo. Y lo curioso es cómo esta transición, que la vemos rápida, todavía va a ser lentita. O sea, nos vamos a morir y todavía no va a haber acabado el proceso en la que se veía mal que hicieras eso y va a ser un normal, pero dentro de mucho tiempo.
Ahí me gusta mucho leer a Yuval Noah Harari y te hace ver en perspectiva los miles de millones de años y nuestro corto pedazo desde que Una gotita. una gotita, desde que nos elevamos de monos a árboles. Sí. Y entonces, sí, no sé cómo hacer para acelerar esos cambios. Es algo que a mí me obsesiona mucho, ¿no? O sea, es obvio que vamos a pasar hacia eso. ¿Por qué nos resistimos tanto? Porque tenemos que pasar generaciones que se olviden del paradigma anterior para que la nueva generación lo tome, luego retrocede y luego, o sea, lo vemos desde el racismo, el feminismo, en todas las cosas. Estamos yendo inexorablemente a algo, pero tenemos que esperar a que los que piensan distintos se mueran o dejen de pensar así. Líderes conscientes. Te voy a decir, yo creo que las empresas que van a perdurar en el tiempo tienen 3 elementos. Uno, sí tienen una parte obviamente de innovación tecnológica importante, porque la tecnología hoy es parte de la vida, ¿no? Y lo tienes que adoptar, la que sea que tengas enfrente. Hoy estamos desayunando, comiendo, cenando inteligencia artificial, pero mañana eso va a ser un commodity y va a llegar una nueva, lo cual me llega al segundo elemento, adaptabilidad. Las empresas que no se adaptan, que no están viendo las tendencias nuevas, que no cambian sus formas, van a quedar caducas. La revista Fortune 500 dice que en los siguientes 10 años su listado de 500 empresas va a ser reemplazado por empresas que quizás hoy no conocemos. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos. Y el tercer elemento, visión consciente. O sea, los líderes hoy tenemos que saber la responsabilidad que nuestros actos tienen en repercusión, no nada más económica, porque sabemos que las empresas están hechas para producir dinero. Pero no solo eso, tienen efectos culturales, sociales, ambientales, y tenemos que estar pues, muy conscientes de eso. Y en un mundo terriblemente avanzado en términos tecnología, tiene que ser competitivamente igual en la parte de inteligencia emocional. Sí. Entonces, solo esas empresas empáticas, esas empresas conscientes van a ser las que las nuevas generaciones van a decidir comprarle y van a decidir emplearse. Sí, tal cual. Y dime una cosa, ¿cómo es el journey para que se imaginen los emprendedores y emprendedoras, los que nos están escuchando y viendo? ¿Cómo es el journey de una empresa que llega a Victoria 147? ¿Cómo pasa de año en año? ¿Se gradúan? ¿Pasan a consultoría? ¿Ustedes tienen ownership de las compañías? ¿Cómo sucede el journey? Tenemos una metodología que capta empresas en cualquier etapa en la que estás. Tenemos desde el programa, literal se llama Desde Cero, en donde dices, creo que quiero emprender. Y entonces nos enfocamos a que descubras ese camino, en que hagas una parte de ideación y pruebes y encuentres esa idea. Después pasas a la etapa de validación, que es el MVP. Es, oye, si realmente esto va a funcionar o no, tiene mercado o no, tiene futuro. Hacemos tus proyecciones, vemos si realmente esto tiene un futuro o no. 3, despegue. Entonces, ahí la etapa de las emprendedoras, el principal hito que resuelven es, se dan cuenta que vendían y quizás perdían dinero al vender, ¿no? Toda la parte de estructuras, costeos, que realmente sea viable, ¿no? Para después llegar a la parte de consolidación, que es, ya pasas de ser emprendedora a empresaria, ya tienes sistemas, ya tienes procesos, ya tienes gente, un segundo bando igual de capaz como para realmente delegarle. Y después llegas a la última fase de expansión en donde ya estás como ahora sí viendo otros mercados. Tú ya estás desde un lugar mucho más visionario, mucho más estratégico que operativo. Hay emprendedoras que nacen desde el inicio y se van seriando, hay emprendedoras que entran a la mitad de acuerdo a su etapa y la idea es que sigas perteneciendo a nuestra comunidad. Tenemos un evento anual que se llama el Victoria Fest, que vienen 4,000 emprendedoras, están sucediendo cosas de crecimiento personal, crecimiento de empresa en comunidad, como mis 3 esferas, y pues siguen aportando ese valor. 6 de cada 10 emprendedoras en Victoria tienen una interacción de valor entre la comunidad, ya sea que se conviertan en proveedoras, clientas, socias, amigas, y ahí hay un montón de valor en el networking. Entonces, esta es una comunidad viva que sigue oscilando y sigue conviviendo y sigue compartiendo y tal. Qué maravilla que ese concepto de las cebras y de que cómo se aglutinan para ser más fuertes, ¿no? ¿Te acuerdas? Te han contado el ejemplo de Bluetooth. Que la tecnología que usamos como Bluetooth todos los días viene de un rey en África que en lugar de buscar conquistar y conquistar, comenzó a integrar a tribus cercanas. Y se volvió en el gran rey de la geografía más grande. Entonces los que inventaron la tecnología que era de corto alcance, pero yo con 14 o 40 metros puedo llegar a él, pero luego llego a él y luego llego a él. O sea, no es solamente tu primer radio, es a quienes llegan, que es como el networking al final. Claro, es un efecto multiplicador y un efecto radial, ¿no?
Y Bluetooth hasta el día de hoy tiene 20 y pico años de inventado y no se puede Nada se hacer. sustituye. Sí. Lo cual me gusta mucho con el concepto de las hebras. Sí. Entonces, ¿qué haces con una emprendedora o qué hacen con una emprendedora un proyecto cuando no la ven escalable? Cuando no la ven, ay, no sé, eres muy copycat de algo que ya existe, no te veo un factor crítico del éxito, para ponerme teórico y viejo. ¿Qué haces cuando ya tienes algo que no es radicalmente lo que la persona piensa e idealiza que es? A ver, yo tengo dos respuestas. La primera es, nosotros tenemos Pitch Day, en donde nos hacen su pitch y les damos retroalimentación, y creo que ahí es donde también que alguien objetivo te diga, creo que no va por ahí, o creo que podrías darle por allá, o cómo alineas tu visión, tal. Creo que esos son encuentros importantes y que como emprendedor agradeces, ¿no? Porque de pronto estás muy cegada y sigues en esta ruta y es bueno parar. Y la segunda es, yo creo que hay distintos tipos de emprendedores, ¿no? Está y esto lo aprendí de Daniel Marcos, ¿no? O sea, está el que escala y está el de business style, ¿no? Y entonces no quiere decir que uno sea mejor que otro, simplemente que hay que ser como muy sinceros y muy auténticos con lo que eres tú y cuál es tu visión, porque también muchas veces los emprendedores dicen, no, voy a escalar, pero realmente su arquitectura es de alguien más de business style, ¿no? Y entonces es, híjole, o sea, ya me hice de fondos, ya estoy levantando capital y tal, pero la empresa me está llevando a un lugar que yo no quiero como emprendedor. Entonces, alinear esa visión de, oye, ¿realmente quieres escalar? Son decisiones diferentes. O realmente quieres tener un negocio rentable, consolidado, no tiene que ser pequeñito, no tiene que estar en tu sala, ¿sabes? Pero a un ritmo diferente, y entonces ahí alineas las visiones, y creo que ese es el momento en donde dices, hay algo que no me está cuadrando, ¿por qué será? ¿Es porque yo estoy desalineado con lo que quiero y lo que es mi empresa? ¿O porque, lo que te decía al inicio, me obsesioné con la solución, pero el problema no le resuena a nadie? Que eso es algo que vemos un montón. Mi propuesta de valor no es una propuesta de valor, es algo que a mí no me funcionaba y pensé que había mercado para eso. Pero no hay alguien que está dispuesto a pagar por mi producto. Entonces ahí también son estos baldes de agua fría que tienes que parar y decir, tengo que redefinir y recalcular. Pero sí lo hacen, sí le dicen a la persona. Por supuesto. Ha habido veces que inclusive en la etapa de relaciones no tienes el perfil de emprender. O sea, la vas a sufrir muy cañón. O sea, quieres certeza, quieres paso a paso, y no, como emprendedor tienes que bailar con la incertidumbre y el cambio todo el tiempo. No estás dispuesto a eso porque no vas a tener todas las respuestas ni la información para tomar las mejores decisiones en el mismo momento. Entonces, desde el perfil les hemos dicho, no es para ti, o en estos pitches también les hemos dicho, tu empresa se va a quedar así, ¿estás consciente de eso? O tu empresa, hay 18,000, estás en un océano rojo matándote con competencia. Oriéntate distinto. Todo es el tipo de feedback que damos en Vittoria. Genial. Y dime una cosa, ¿cómo se te ocurrió este nuevo giro de negocio? Porque te he escuchado la palabra academia muchas veces, que no es aceleradora y no es solamente incubadora. Creo que sí lo hay, pero sobre todo es academia de te enseño para que tú puedas hacer estos saltos largos. Sí. Hemos mutado mucho de cómo definirnos porque somos como un animal muy extraño, ¿sabes? Por un lado tenemos la parte de emprendimiento que comúnmente le decíamos academia, pero ahorita hemos migrado a decir que somos más una comunidad en donde encuentras conocimiento, pero también compañía, ¿no? Y herramientas para seguir creciendo en comunidad. Pero después en el camino nos dimos cuenta que si queríamos, pues, provocar que hubiera más emprendedoras, realmente cambiar la dinámica de negocio y tal, pues teníamos que sumar a más actores. Entonces sumamos a los medios que cuentan las historias de las emprendedoras para decir, se puede hacer distinto. Sumamos a las universidades como para inyectar y decir, oye, a ver, ¿cómo voy sembrando la semillita de decir, oye, tu camino puede ser diferente? O estas son ejemplos de gente que ya lo ha hecho y que si ella lo puede hacer, tú también lo puedes hacer. Y después trepamos a las empresas y a los gobiernos, en donde dicen, oye, mi stakeholder es la mujer, para interno o para externo. Y como te decía al inicio, we speak woman. Entonces, ¿cómo traducimos tus lenguajes, tus estrategias y tal para llegar mejor a tu consumidora mujer? Y entonces trabajamos con las empresas para acercarlas a comunidades, ya sea la nuestra o su comunidad externa de mujer. Pero también trabajamos con empresas para decir, ¿cómo le hablas a tu mujer dentro de tu compañía? Entonces, hemos ido, es un bicho raro de poder definir porque somos como toda esta plataforma que lo que está intentando es articular mensajes diferentes involucrando a la mujer que genera negocios y que toma decisiones de negocios.
Ya me suena como un ecosistema, ¿no? Y es todo un ecosistema. Y entonces hoy empresas se involucran con nuestra comunidad, se benefician de eso, pero también benefician a las mujeres. Y entonces creamos estos círculos virtuosos como para justamente este crecimiento radial que dije, este Bluetooth, que ya a partir de ahora voy a empezar a mencionar, ser un Bluetooth. Qué bueno. Y viendo el tema del gobierno que lo tocaste de costado, si te nombraran secretaria de emprendimiento o de emprendimiento para mujeres o lo que sea, ¿qué le tenemos que cambiar? Sí siento que yo como gobierno entraría en las distintas fases en donde se abre brecha para poder cerrarla en el mundo del emprendimiento, por ejemplo. La primera brecha es la de sueños, niños, que no ven un ejemplo y dicen, o sea, eso está tan lejos, yo no puedo hacer eso. Inaccesible, imposible. Segunda brecha, estudiantes. Oye, la toma de decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a estudiar? ¿Voy a hacer familia? ¿Qué voy a estudiar? Y entonces ahí sería una segunda brecha en donde invertiría. Tercera brecha, la laboral. Yo estoy hablándote desde la parte de emprendimiento mujer o mujer, ¿no? Pero ahí es donde, oye, solo el 20% de las emprendedoras pueden acceder a financiamiento X, Y o Z, ¿sabes? Razón. ¿Cómo cerrar esa brecha de discriminación? ¿Cómo hoy somos el 19% de los emprendimientos formales las mujeres? ¿Cómo puedo invertir en que haya cada vez más emprendimientos? Y así como que siento que en esos momentos en donde hemos detectado que se abren brechas, ¿cómo las puedes cerrar? Inyectar a que en ese momento la toma de decisión sea sí quiero emprender, sí quiero estudiar, sí quiero educarme, sí quiero continuar mi rol en la sociedad. Entonces, alineación y articulación sería como mi acto. Uh-huh. Porque se ha romantizado muchísimo ser emprendedor, ¿no? Sobre todo ahora y lo hablábamos antes de empezar la grabación, se aceleran muy rápido las empresas y las que van a estar en unos años no existen el día de hoy todavía. Sí. Diferente del paradigma anterior de tus 200 años del pasado te defienden por 100 años más. Eso ya es Eso ya fue. Ya fue. Entonces, pero ¿qué crees que le falta puntualmente? O sea, imagínate, ¿podemos conseguir financiamiento y arreglamos el problema? Quizá no. Es que no es aislado. Es un tema de, yo creo que primero la primera capa es conocimiento. O sea, para mí la capacitación y en no nada más cosas técnicas que caducan, sino en formas analíticas, en criterio, en resiliencia, en adaptabilidad, en cómo puedes autogestionar tu aprendizaje. Entonces, para mí las capacidades de aprendizaje es la primera capa que tienes que cubrir. Está buenísimo. La segunda, yo te diría que, porque además ahí tienes las habilidades de decir, ok, ¿qué hago con esto, no? La segunda es, abriría visión. O sea, de pronto, a mí esto que estar viviendo desde Estados Unidos y acá me abre mucha visión a oportunidades. Y de pronto hacemos solo copycats porque no vemos algo más allá. Entonces, abrir visión a partir de ejemplos, a partir de viajar, a partir de traer referentes, a partir de contar las historias, hace que cruces distintas oportunidades. Tercera capa, yo creería que es cómo hacemos que sea mucho más suave el poder abrir empresa. ¿Qué pasa hoy? Híjole. Abrir empresa, registrarte, pero el SAT, pero ¿sabes? Y son muchas cosas que parecerían trabas de un juego interminable de, ¿no? El Hunger Games, y si sobrevives, ahora te viene una nueva regulación. Y entonces siento que entendería el viaje, el journey del emprendedor y se la haría más suave, sobre todo en las etapas que es más vulnerable. Y ya después quizás sí diría, ¿cuáles son los estímulos para que se creen empresas? Oye, ¿sabes qué? Si creas empresa en un periodo de tiempo, quizás pagas menos impuestos, o sabes que tienes esta ayuda, o tienes este grant, o tienes este financiamiento que solo es de un 2% y me lo regresas como las becas de estudios, ¿no? Me las regresas en 5 años. Entonces facilitas y ves las trabas. El 80% de los emprendedores, en general de las empresas, cierran en los primeros 2 años. Y las causas es falta de conocimiento de cómo manejar una empresa y falta de recursos. Entonces ahí sí vería, oye, ¿cómo articulo con los bancos de decir, oye, si tú le prestas, yo le presto un porcentaje proporcional a lo que tú le prestas, como para que justamente tenga los recursos para crecer? Sí, esa estadística del 80% que no sobrevive al Valle de la Muerte, ¿no? Sí. Que es llegar a tu punto de equilibrio y demás. Es terrible porque 4 de cada 5 se quedan con el trauma de lo empeñé, le puse mi mejor corazón y intención, pero no fluyó. Sí. Y ya no, o sea, el estrés postraumático debe ser. Y me quedé sin patrimonio, y cómo lo vuelves a intentar, ¿no? Entonces, si no ayudamos a que eso pase, y ojo que a mí personalmente soy de la idea que la informalidad o formalidad
es una consecuencia del crecimiento. O sea, Sí. esperar que todos nazcan formales como en Europa es una utopía, creo. Hay que dejar que sean informales, que dejar que sean emprendedores de pequeños mundos de cupcakes y de cosas más sencillas. Y luego cuando se ponen pantalones largos, pues ya podemos ir a poner presión tributaria. Pero Sí. sentimos, creo que en Latinoamérica en general, en México en particular, que yo cuento un chiste que en Europa creas una empresa y te llegan fondos en Holanda y en muchos negocios, las industrias, los sectores te apoyan porque eres parte de su cadena productiva y le vas a dar más vueltas a la cadena. Tú creas una empresa en Latinoamérica y te llega el SAT. Entonces no es el círculo virtuoso para promover que haya más empresas, para que haya más recaudación fiscal, para que haya más ingreso del Estado, para que haya más gasto público, para que... Y saber cuándo apretar. O sea, y creo que la siguiente fase que yo haría como gobierno sería que se hablen las cadenas productivas. Ahorita lo dijiste. O sea, y regular cuáles son las condiciones para estas cadenas productivas y cómo poder apoyar en eso. Porque tú llegas como pyme y le vendes a una empresa grande y de pronto te pones unos términos de vías de pago, de políticas y tal, que dices, es que yo no puedo soportar eso. Claro. Entonces, qué bien, entré a este autoservicio increíble, te pago a 120 días, ¿qué? Y te descuento no sé cuánto, y voy a generar una promoción de tu producto porque no rotó, y es como, ¿cómo aguantas eso como pyme? Entonces, no hay estímulos para seguir la línea recta y decir, y después cuando me vaya bien voy a regresar. Entonces, creo que esas capas seguiría. Qué bueno. Dejando por un momento a Victoria 147, cuéntanos de Shark Tank. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué tan buen negocio es estar de tiburón o tiburona? Era un viernes por la tarde, estaba en casa de mi amiga Chantal y de pronto me suena el celular, raro en mí, porque nunca contesto números que no conozco, pero por algún lado contesté y me dijo, hola, soy Kiren Miret, productora de Shark Tank México, vamos a traer el programa y te queremos de tiburón. Yo me agaché para sostener mis calzones, güey, pero o sea, yo decía, ¿qué? Tenía 31 años. Uh-huh. Y dije, ok, me interesa, necesito más información. Entonces nos sentamos en un café, me platicó de qué iba, qué necesitaba. Pues no había mucho tiempo, ¿no? Te habían dado semanitas. Sí, o sea, me dijo, le dije, tengo que pensarlo. Me dijo, perfecto, pero tienes una semana para pensar, porque es que si no eres tú, tengo que buscar a alguien más y empezamos a grabar en un mes. Y yo, ok, cero presión, ¿no? Y ahí siempre cuento, ¿no? Como que se me aparece siempre mi diablito y mi angelito de que tienes 31 años, Ana Victoria, ¿qué haces tú ahí? Oye, ¿A qué vas a jugar ahí, no? Y de pronto se aparece mi angelito y me dice, pero llevas más de 10 años o sea, apoyando a emprendedores, has estado en 30 consejos consultivos, has invertido personalmente, has estado en rondas de inversión de empresas, dominas. has visto 1000 pitches en Endeavor. 1000 pitches, claro que sabes, ¿sabes? Y entonces ahí fue cuando dije, no me voy a quedar con esta oportunidad, o sea, hazlo con miedo. Todos tenemos miedo en algún momento. El tema es atravesar el miedo y hacerlo con miedo. Entonces ahí dije, pues va. Y me lancé y estuve en esa primera temporada. Fui la primera mujer en Shark Tank México y después estuve en 2 temporadas adicionales. Pues dejando años de por medio, ¿verdad? No continuaste. Sí, No fue el primer año, después el tercero y después el quinto, me parece. Y, a ver, no es negocio, o sea, en el sentido de que creo que el elefante blanco en el ecosistema o el elefante en la sala en el ecosistema emprendedor es que es tardado o difícil hacer líquida una inversión. O sea, cuando tú inviertes, no importa la etapa, pues inclusive un fondo espera una salida en 5 años, pero es compleja esa salida. Tiene que haber un comprador, tiene que haber una salida a bolsa, tiene que haber una venta a un fondo adicional, ¿no? Entonces, la estadística es bajísima de salidas. Por eso los portafolios son tan extensos como para que medio se balanceen y se compensen. Entonces, creo que en Shark Tank, por lo que estás ahí, más allá de decir, quiero volverme rico con un emprendedor que la va a sacar de la cancha, es qué tanto esto ayuda al ecosistema y qué tanto esto también promueve el emprendimiento. Y que creo que justo Shark Tank lo que viene a hacer en este país es democratizar el que puedas emprender. El hacer como mucho más viral, decir, ay, oye, esa idea pues no sonaba tan sofisticada y le metieron lana, pues yo también lo puedo hacer. O, claro, ese es un problema que yo tengo o que he visto, yo también podría resolverlo así. Siento que volver entretenido el tema de empresas fue el canal de democratizar y siento que yo al menos esa fue mi apuesta, 1. Y 2, pues también es una plataforma que para mí era
pues muy atractiva para Victoria 147, ¿sabes? Entonces estaba justamente en mi ecosistema y claro que me fue una plataforma para mí y para mi empresa. ¿Y te llevaste algún participante a Victoria? Yo mi tesis era invertir en mujeres porque lo dijimos al inicio, no sé si fuera o dentro del aire, pero justamente no nada más es meter la lana, es después hacer el due diligence y después darle seguimiento. Y no es enchilamiota, es como si realmente darle tiempo. Entonces yo con la infraestructura de Victoria decía, mi tesis es emprendedoras entran, yo las meto a Victoria, mi equipo le da seguimiento y también le invertimos esta parte de que crezca, ¿sabes? Y tengo casos como por ejemplo Melina Cruz, que es mi caso más increíble, que empezó como Help Me, después hizo Homely, porque justamente inclusive compró a la competencia, ¿sabes? Los que limpian, ¿verdad? Ajá. Y después tuvo una inversión de un fondo colombiano y después se volvió una holding en Estados Unidos. O sea, sí, ese caso sí fue muy exitoso, que es poquísimo, ¿sabes? Pero empezó Shark Tank, ahí las conociste. Empezó en Shark Tank, le invertí, entró en Victoria y ahorita está creando su tercera empresa. Esa chava sí es una bala y tenía 28 años cuando entró. Qué maravilla. Si no hubiera sentado de repente a Shark Tank, no estaría. Yo no lo hubiera conocido, claro. Ella quizás, exacto. Sí. Qué maravilla. Son buenos casos. Ahora hay otros que híjole, pues a la hora de hacer el due diligence de cómo tenías contratos con no sé cuántas cadenas y pues esto es una carta propuesta, es un contrato. ¿De qué estás hablando? Pues claro, te topas con todo un poco. ¿Y te quedaste con algunas inversiones? No. Sí. Ya todas. No, o sea, siguen algunas, no las he vuelto líquidas más que esta única, las demás están todavía ahí. Hemos tenido casos, lamentablemente, en donde las socias se pelean o donde queríamos invertirle y no eran empresas, eran personas físicas y por un tema de impuestos y tal no quisieron formalizarse. Entonces, pues, ¿a qué le puedes invertir, no? Entonces, ha habido de todo un poco. Háblame o cuéntanos un poquito sobre tu libro. Ellas. Sí. Te sacaste un check más de sembrar un árbol, ¿te acuerdas ese? Escribir un libro, tener un hijo, sí, ya estoy. Te voy a decir, mi alma es escritora. O sea, si me dices dónde te ves en unos años, en una casa, en el campo, escribiendo. Me encanta escribir. Y ellas fue como esta asignatura pendiente y como algo muy lindo porque más allá de solo contar mi historia, a mí lo que me gusta es contar historias. Y tengo tantas historias alrededor de mujeres increíbles que la han sacado de la cancha que digo, qué bonito que un lugar podamos juntar estas historias que les sirvan a otras mujeres. Y al final del libro viene como también prácticas y ejercicios como para que tú también empieces a emprender. Entonces me encanta de pronto recibir mensajes de me has acompañado página por página a crear mi empresa, ¿sabes? Es como muy lindo entrar a la casa de la gente e inspirarla de esa manera. ¿Habrá ellas dos? Sabes que está aquí, en el colectivo, pero híjole, o sea... Tiempo, ¿verdad? Creo que ahorita ya salí de esa curva de los 2 primeros años de mi bebé, de estar mucho nomadismo, viajando y tal. Ahorita sí siento que podría venir un segundo. Me encantaría. Ya tienes material suficiente. Ya tengo material suficiente. Ahora quiero saber hacia dónde. Siento que ahorita mi corazón se va a esto que te decía de las empresas conscientes. O sea, siento que hay tanto que despertar en cómo como empresarios tenemos un efecto positivo en la sociedad. Y siento que es el siguiente gran tema del que tenemos que hablar. Buenísimo. Pero tenemos una dinámica para ti. A ver. Las tarjetas con antiparadigmas, ¿no? No sé si antiparadigmas, con cosas así que están flotando en la sociedad, en el ecosistema del mercado. A ver si coges 3 para destruirlos. Ok. Dice, el que no arriesga, no gana. Ok, la idea es que entonces los desmienta. Si tú decides cuáles 3 te parecen peores o te gustaría más con destruirlos. Quemarlos. No hay lugar para emociones en los negocios. Fracasar es de débiles. Estar disponible para el trabajo 24/7. Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Debes demostrar más para ser tomada en serio. El networking es solo para vender. Y querer es poder. Ok, o sea, bueno. A ver, bueno. Yo creo que estos 3. A ver, dale.
desarrollo, ¿no? A ver, no hay lugar para emociones en los negocios. Creo que todo es la forma. ¿A qué voy? Nos sentimos incómodos de las emociones, pero vender es emocional. 100%. Comunicar es emocional. Conectar es emocional. Todo lo que hacemos en nuestro trabajo es emocional. Entonces, si quieres desprender esa parte emocional de tu día a día, vas a dejar de tener como una conexión real con tu cliente, con tu coworker, con tu jefe. El tema es que está siendo desvirtualizada el entendimiento de la emoción. O sea, no me voy a poner aquí a echar unas pataletas, ¿no? O sea, mi emoción desbordada y no madura y no inteligente, claro que no sirve para... Pero ni en el trabajo ni en mi casa, ¿no? Entonces yo creo que más bien esto es, no hay lugar para las emociones no trabajadas en los negocios, ¿me explico? Yo creo que por ahí va, pero somos nuestras emociones, tomas un trabajo por tu emoción, aunque te paguen muchísimo, esa es una emoción, es ¿qué voy a poder hacer con ese dinero? Entonces somos emociones, no podemos deshumanizarnos, no podemos desemocionalizarnos. ¿Y cómo manejas tú tus emociones en un día no tan bueno? Me trabajo un montón, o sea, he ido a coaching, a terapia, a, ¿sabes? O sea, relaciones, todo lo que se me pone enfrente, porque además me encanta probar. Y yo creo que mientras más autoconocimiento tienes, mejor sabes por qué te están pasando estas cosas. Y entonces, ¿por qué me estoy enojando tanto? O sea, ¿por qué estoy queriendo gritarle al cuate de enfrente? La diferencia de trabajarte y no es gritarle o no. ¿Cómo manejo mis emociones? Con muchísimo autoobservación. O sea, como que digo, ¿por qué estoy incómoda? ¿Por qué me cayó fatal esto? Sí, es como si estuviera aquí ahora. El día a la que... Es constante en el sentido de que sí me autoveo mucho, ¿no? Pero sí también hay descompresión. O sea, ahí hay momentos de terapia o hay momentos con mi coach que digo, estoy con esta cosa en mi cabeza que no se sale, incómoda desde el martes que tuve esta reunión con esta persona y no sé cómo manejarlo. Entonces, cuando no sé qué onda, hay un momento de descompresión. Y sí reviso mi día como que al final, como que digo, tengo esta pues, ritual de agradecimiento al final, ¿no? Como que digo, ¿cuál es tu high? ¿Cuál es tu low? ¿No? Entonces evalúo mi día. Y entonces agradezco algo del día, pero también digo, a ver, ¿cuál fue esta cosa increíble, lo más alto? ¿Y cuál fue esto, lo más chafa? Y siento que eso es una radiografía, ¿no? Pero soy muy consciente constantemente de algo, estoy incómoda, ¿por qué es? E ir para abajo. Entonces, sí. Me has hecho acordar además que es algo que yo hacía con mis hijos cuando estaban chiquitos. Pero claro, llegabas del trabajo y tampoco te querías... No tenías 2 horas porque los niños se duermen muy temprano y era, ¿qué fue lo mejor de tu jardín de infantes y qué fue lo peor? Y yo le contaba mi mejor y mi peor y yo he dejado de hacer eso. Me has dado una reflexión muy buena para más tarde. Sí, creo que es una bonita pausa. Está muy buena. Ya acabaste con Listo. Fracasar es de débiles, no. Para mí, detrás de un fracaso hay un valiente que lo intentó. O sea, para mí, creo que debemos de justamente hablar más de cuando nos equivocamos. Permitir más de los errores, ¿no? O sea, obviamente en un marco, o sea, con tu equipo, nadie se va a atrever a hacer la mega innovación si juega seguro. Entonces hay que entender, oye, este es un momento, hablaba también con alguien que decía, yo tengo 2 momentos en las empresas, ¿no? Startup y consolidación. Entonces, cuando hablamos de consolidación, son apuestas seguras, son procesos, son cosas como mucho más estructuradas. Pero hay momentos de lanzamiento de nuevos productos, de tal, que tienes que ver la óptica desde un startup, en donde el margen de error tiene que ser mucho más amplio, en donde permitas al equipo a decir una tontería, porque si no, entonces, otra vez, no hay innovación, no hay ideas mágicas, porque todo tiene que tener una lógica racional, ¿no? Entonces, para mí, totalmente al revés. Yo creo que fracasar y seguirlo intentando es de mega valientes, no de débiles. Hace años le dijiste a Oso que tu fracaso favorito era este e-commerce que pusiste de Editorial 103. Sí, he tenido un fracasos. ¿O hay otro favorito? Ese es uno cañón porque sí me dejó una cuota de una maestría. Sí me explicó la inversión en una línea que hacía lógica. Yo decía, pues sí tengo una comunidad de mujeres y conozco a la mujer y tal, pero no entendí la dinámica de inventarios, de, ¿sabes? De negociaciones, de comercio electrónico en ese entonces. Siento que de pronto adelantarse a épocas también
es como el payaso del parade, ¿no? O sea, yo hay veces que digo, a veces nos adelantamos a la historia y entonces ves a un cuate con pompones y cantando y dices, este güey, ¿qué onda con ese loco? Pero cuando ves a ese mismo loco haciendo eso con un parade a 1 metro de distancia, dices, es el loco del parade o es el payaso del parade, ¿no? Y ya no está tan loco, ¿no? Y siento que me adelanté un poquito y sí, ese fue un gran error. Creo que también cuando empezamos a sacar la parte de contenido en línea, esto fue 2018, o sea, me salvé cañón, ¿no? O la 19, sí, de la pandemia. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Ya lo probamos muy bien todo presencial, hay que hacerlo ahora online, ¿no? Y entonces ya tenemos oficinas físicas en Mérida, en Monterrey, en ciertos lugares. Dijimos, creo que hay que hacerlo híbrido, hay que hacerlo online para democratizarlo. Y contraté a ya sabes, agencia de producción o sea, super pro, y me gasté una lana. Con hoy puedes hacer videos increíbles desde un celular, desde, ¿sabes? O sea, Sí, pero eso era lo que... No, me adelanté otra vez e invertí en algo que decía, pues no, el retorno de inversión me va a tardar años o tengo que llegar a esta masividad de gente para que el retorno regrese. Entonces tuve que hacer muchas adecuaciones porque era muy inflexible la adaptación también del contenido. Entonces ahí la regué cañonta. No, tengo muchísimos. ¿Y le haces duelo a los emprendimientos fallidos? Sí, cual Rocío Dúrcal. O sea, lloro. Primero me rehúso, ¿no? Hasta hace poco una amiga me decía, kill your babies. O sea, tienes que aprender a kill your babies. Y además ella es diseñadora, que los diseñadores y los creativos es como, ¿qué? Mi dibujo está hermoso, ¿de qué estás hablando? Y hay que aprender a matar proyectos a tiempo. ¿Y qué le espera a Victoria 147? ¿En qué momento dirás, ya no me llena? Ya no me llena, ya no me... ¿Sabes qué pasa? Que soy tan inquieta que siempre que algo sucede así es como... Y mi equipo me dice, vienes de vacaciones, y se esconden de mí. A esta loca ahora, ¿qué trae? ¿Qué quiere mover? ¿Qué quiere cambiar? Entonces voy haciendo adecuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya la parte de las mujeres emprendedoras, de vez en cuando con mi socia, pues claro que digo, vamos a innovar, vamos a hacer esto, ¿verdad? Pero empiezo a crear nuevas líneas. Esta nueva última que estamos con las empresas de data me tiene muy emocionada. Entonces, como que siempre yo soy muy emprendedora. Yo creo que más que el perfil empresaria, soy muy emprendedora. Me gusta empezar cosas. Uh-huh. Y entonces, como que cuando algo ya está consolidado, ya lo deposito en manos de alguien que tenga las habilidades de consolidarlo y yo me sigo a la siguiente. Entonces, ¿tú tienes la skill de dejar ir? Sí. Ver crecer al graduar a los hijos. Sí. Cuando está en buenas manos, sí. Y toco base de vez en cuando como para ver qué onda. El Victoria Fest me pasó así. O sea, yo lo creé y dije, es que es mi lugar más lúdico de creación. Uh-huh. Entonces ahorita ha ido evolucionando. Entonces yo me voy saliendo, ya voy viendo más estrategia, y ahorita totalmente en lo de data, que digo, qué padre ser el pulso de las empresas y gobiernos que quieren tocar base con las mujeres. Y con la data que tienen ustedes, pues mira. Sí. ¿Qué tanto trabajan en Victoria 147 el tema de data, de inteligencia artificial, o sea, ¿cómo haces para impregnar ese ADN? ¿O ya sientes que lo están trayendo de casa o de antes las emprendedoras? O sea, en la operación de Victoria creo que lo tenemos como muy, muy inyectado porque hicimos justo una reestructura en nuestro modelo hacia hacernos mucho más flexibles. Yo llego a un punto en donde dije, estamos siendo muy lentas, estamos siendo sobreprocesitis o tenemos equipo interno que podríamos freelancear por conseguir el mejor talento, no importa en el lugar en el mundo en el que estén. Y entonces, cuando hicimos ese cambio, nos enfocamos mucho en la automatización y en la eficiencia. Y lo que te la da es la tecnología y la inteligencia artificial. Y con todo lo que hacemos también de data, pues tienes que tener respuestas ágiles, análisis, captación de datos, sondeo de qué es lo que dice, quién dice, la temperatura de cómo se dice y cómo interpretas eso. Entonces, en la operación lo tenemos muy dado. Como se lo transmitimos a las emprendedoras, yo creo que en los programas que damos justo hay hacks y hay herramientas y hay aplicaciones y hay que van dando esta parte de, por un lado, construyen modelos ágiles, que es algo que sí tenemos como muy en nuestro ADN, y la otra es, usa la mejor tecnología antes de convertirte y atraer fijos que no necesitas. Claro. Entonces, sí es algo que transmitimos constantemente. ¿Cuál sería una app o un programa que te tiene ahorita enamorada o entusiasmada? ¿Qué estás siguiendo? ¿Qué estás mirando? Te voy a decir, hacemos unas cosas increíbles. Bueno, ahorita me están haciendo un bot como para justo reunir que es que mis libros, que las entrevistas, que el tal y así, como para ver cómo podríamos replicar
mentores o consejos o mentorías en Victoria. Entonces estamos haciendo primero algo conmigo, pero después queremos reunir pues todo lo que los mentores de Victoria, que son directores, socios, dueños de empresas, dicen a las emprendedoras, lo que damos en nuestras clases, lo que damos en nuestros artículos, los libros, lo que sea, y de pronto poder tener un concierge de emprendimiento. Sí. Eso es algo que me tiene ahorita con él muy emocionada. Súper. Sí. Yo estoy, mira, en esa línea quizá, yo soy un apasionado de las ventas y como tengo a mi cargo mucho equipo de ventas, entreno y doy charlas, pero siempre me ha parecido que nos falta la última milla que yo aprendí haciendo roleplays. Sí. 5 años en escuela, en IBM, trabajando sobre roleplays, pero cómo me divido en 1000 partes para hacer 1000 roleplays y sería ufano porque mañana quién y qué. Y encontré, gracias a un primo mío, una app que se llama Youthly. Okay. ¿Qué han hecho? Han metido en inteligencia artificial todo lo que hace un call taker. Mira. Entonces tú como emprendedor, tú como vendedor, tú como lo que quieras, entras a la plataforma, te graban y hablas hoy día ayer hablé con Agnes, y entreno todos los días, ¿eh? Yo tengo 26 añitos en esto, pero sigo entrenando. Y cómo han podido meter objeciones, la metodología, darte un feedback después y decirte, mira, estas palabras las repetiste, aquí no llegaste. Perfeccionar tu pitch. Sí, wow, pero estás tu increíble. Pitch. Ahí se los dejo y se los recomiendo a todos. Y en esa línea deberían, estás a un pasito de mentorear un poquito, ¿no? Nunca vas a reemplazar el olfato humano, pero sí ayudar en la conectividad y la presencialidad también, sobre todo en las ventas. Otra vez, no le vendes a empresas, le vendes a personas. Pero practicas tu pitch. Claro, eso está buenísimo. Sí, practicas tu pitch para que sea más fluido, porque ¿cuántos momentos de la verdad se han perdido porque el pitch no salió bien? Claro, o estas plataformas también que se meten a tus llamadas y te dicen, el porcentaje de bateo va a ser de tanto porque midieron el sentimiento de, ¿no? Sí, eso está buenísimo, el sentiment es increíble. Sí. Te queda una más. Estar disponible para el trabajo 24/7, híjole. No, hay que ponernos frenos, hay que ponernos pausas. O sea, para mí, sé que hoy la tecnología, para bien, nos da una conectividad que antes no, y una inmediatez que hace que seamos más dinámicos. Pero también antes, cuando tenían sus máquinas de escribir, cerraban la oficina, se iban a la casa y estaban presentes, ¿no? Entonces, creo que es muy retador llegar a descomponer pero es bien necesario. Porque si no, es como... No sé, yo aprendo no puedes tener muchas bolas, cargar muchas pelotas. Sí. Y hay pelotas de plástico y hay pelotas de vidrio. Y hay que saber cuáles, si las tiras no hay bronca porque no se van a romper. Y otras. Ajá, y siento que justamente en tu línea de prioridades tienes que saber qué te llevas a casa, qué no, qué puedes tirar, qué no, porque no puedes sostener todo. Y tu atención, si está dividida en tantas cosas constantemente, no estás en nada. Entonces, yo sí, no nada más en el trabajo, sino también en mi casa, de pronto esta mañana es de concentrarme en esto, es de pensar en esto, divido mi día como para que justamente mi cita con mi hijo es de aquí a acá, veo a mi agendas. Sí, soy una freak de la agenda. O sea, Google Calendar es mi pasión. Y soy muy responsable a que si no está en mi agenda no existe. Y qué bueno que esto sea de negocios y tal, pero si es mi date con Luca, es mi date con Luca. Y creo que justo hay que saber la presencia. No es 24/7, ni para uno ni para otro. Cuando estoy en mi trabajo, ahorita estoy en mi trabajo. No estoy pensando, Luca está bien, estoy aquí. Entonces yo creo que más bien dividir correctamente el día y tener presencia absoluta en donde estás. Buenísimo. Oye, Ana Victoria, muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado. Te quiero dejar una pregunta final y con esto te dejo de molestar. Tienes delante un emprendedor que ha hecho un pitch, está enamorado de su proyecto y te dice que te pichea lo que quieras y te dice que va a dejar, no sé, va a vender su casa, va a hipotecar va a vender su auto, va a hipotecar su casa, va a pedir prestado a sus amigos para hacer all-in de esto, que lo habrás visto varias veces por el romance que le tiene cada uno a sus hijos, proyectos, empresas. ¿Qué le dirías para centrar que es una buena decisión? Bueno, yo primero, porque no... Todos tenemos niveles de riesgo. El primer consejo que le diría es, ten tu plan A, tu plan B, tu plan Z. Yo así empecé. El plan A era, pues, esta proyección de todos los sucesos que van a suceder increíble, que la realidad es que nunca suceden como los piensas. Entonces tenía mi plan B.
¿no? De, ok, si hay algunas variables que no suceden, ¿cuál es ese plan B? Y tenía mi plan Z. Si todo sale mal, caes parada, ¿cuál es tu puerta de escape? Ya con eso, como que siento que también tu mente se concentra en decir, ya sé que va a haber un plan Z y caigo de pie y no muero de hambre y me desalojan de mi casa, y puedo poner mi atención en lo que estoy haciendo el emprendedor. Entonces, yo eso le diría al inicio, ¿no? Ten tu plan Z para que puedas estar concentrado aquí y no todos los meses digas cómo voy a pagar la renta. Y yo creo que la prueba de ácido es, en un inicio, hacer las preguntas correctas para blindar tu proyecto. ¿Qué pasa? Al inicio no puedes estar con una resistencia de convencer, sino más bien de escuchar para blindar que lo que estás poniendo sobre la mesa de hipótesis es correcto. Y uno de los errores que tenemos como emprendedores es, te voy a pichar y te voy a convencer, pero cuando todavía estoy en validación. Y creo que en validación es, permea comentarios y hazte fuerte. Entonces, realmente abre tus oídos, yo le diría, y pasa esa prueba de ácido. Cuando ya estés garantizado que hiciste las preguntas correctas a un cliente potencial y que realmente tienes un producto que valga la pena, sal. Segundo, te diría, no va a ser perfecto, por lo cual pivotea. Esa prueba, error, ajuste, prueba, error, ajuste, prueba, error, ajuste, y que lo contemples en tu plan también es bien importante. Y yo creo que la tercera es, tienes que tener una actitud de estudiante por el mundo. O sea, no dejes de preguntar. Si no vas como curioso por el mundo, vas a desenfocarte de lo importante que tienes que hacer en el camino de emprender. Porque ese producto tiene que iterar más allá de cuando ya lo piensas perfecto. Nunca va a estar del todo perfecto. La gente cambia más que hoy. Nunca el comportamiento del contexto del cliente, de la dinámica de negocio va a estar cambiando. Entonces, amplía tu visión. No nada más te enfoques en primer trimestre, segundo trimestre, sino amplía tu visión para que siempre estés agregándole valor a ese producto. Nunca dejes de iterar. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ana Victoria. Muchas gracias, Oscar. Gracias por el reto. Qué gusto que te haya gustado. Qué gusto. Creo que hemos aprendido muchísimo tienes tantas experiencias que parecen tantas vidas y tantos frentes para ver el mismo tema. Tu pasión por los emprendimientos la he visto en muchas entrevistas y hoy día la he comprobado, así que muchísimas gracias. Espero que ustedes se hayan divertido y aprendido tanto como me he divertido y aprendido yo. Déjanos tus redes para que te puedan seguir los que todavía no te sigan. Claro, me encuentran como Ana Victoria García en LinkedIn, en Instagram, en todas las redes, igual en Victoria 147 en la página de internet y en nuestras redes sociales. Y bueno, tengo mi podcast. Dale, ay, ¿verdad? Tengo un podcast, Más cabrona que bonita, en donde entrevisto a personajes osados y pues mucho está enfocado a emprendedores, pero pues ahí nos divertimos muto. Ese es mi sueño, ¿sabes? Tu podcast es mi sueño, está buenísimo. Porque además no tienes tabús, excusa, no tienes restricciones y te deja ser, me encanta. Sí. Tienes muchísimos capítulos además, ¿verdad? Sí, es que llevo desde el 2019 haciendo constancia. Podcast. Sí. Te felicito. Felicidades. Es mi capacitación. O sea, para mí yo aprendo de las personas. Me leo sus libros, me estudio sus maestrías en una charla. Te escucho también decirlo, es importantísimo. Como a partir de las conversaciones, si haces las preguntas correctas y le sacas el valor correcto, estás absorbiendo, aprendiendo con H, todo su background y todo lo que le metió tantas horas más procesado. Es bien inspirador. Entrevisté a un cuate hace 2 semanas que me decía, me impresionaba su visión. O sea, yo decía, ¿cómo no te da vértigo, Gregorio, ver proyectos tan a largo plazo, tan grandes, con tanto capital? Me decía, yo todos los proyectos que tomo, los tomo cuando son más grandes que mis posibilidades. Wow. Porque solo así me reto constantemente a estarme expandiendo. Porque si es algo que ya puedo hacer, pues bueno, me quedo ahí. Es la incomodidad constante. Sí, es muy inspirador. Qué locura, sí. Qué bueno. Nosotros estaremos por aquí en Aprender para Emprender. Síganos en Spotify, en YouTube y en LinkedIn. Yo soy Oscar Banda y los vemos en el próximo capítulo.